vamos a tratarla en estos tres aspectos que aparecen aquí en la pantalla. Primero, en el que es una espiritualidad, que lo vamos a tratar un poquito más rápido, pero que están invitadas después a ir mirando y leyendo cada paso que están ahí en las diapositivas. Después, el triple mensaje o triple contenido de la espiritualidad de Schoenstatt. Y para terminar con los tres puntos de contacto de la espiritualidad de Schoenstatt. Así que adentrémonos, y si me alargo mucho, Vero, usted me va diciendo, por favor. Ya, padre. Me pone una tarjeta roja, sí, Ya, ya que estamos en el mundial. ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una espiritualidad? ¿Ya? Es un camino de vida espiritual, de vida interior, que está siempre en relación con el mensaje original, el modo original, la experiencia original de poder vivir, actualizar y transmitir la salvación, la redención que nos ha regalado Jesucristo. Es decir, esa historia de alianza de Dios con la humanidad que alcanza su punto culminante en Cristo, su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, de Él como Mesías, como Hijo de Dios. Ya es el centro, es la vida de Cristo, pero que nosotros nos incorporamos a esa historia de salvación a través de nuestro carisma o espiritualidad, que son sinónimos. La palabra carisma se utiliza más para lo que recibimos del Espíritu Santo, y espiritualidad es lo que desarrollamos nosotros en base a ese carisma. ¿Ya? Entonces, así se hace presente la historia, la salvación en nosotros. La hacemos historia nuestra. Se renueva y se actualiza originalmente, no como un molde o como receta. Cada época, cada persona, cada familia espiritual la vive originalmente. Cada carisma responde a un tiempo, pero no se agota solamente en ese tiempo. Y por eso hay dos leyes que toma el padre fundador sobre las espiritualidades. Dice, una es que es una ley de autenticidad. Una auténtica espiritualidad testimonia la redención. Si va más allá, si hace como una mezcolanza con muchas otras cosas, no es una auténtica espiritualidad. La auténtica espiritualidad es la que aterriza, hace presente la redención que hemos recibido en Cristo. Y la segunda ley, dice, es una ley de anticipación. Toda espiritualidad no solamente respuesta a lo que estamos viviendo ahora, sino también anticipa un tiempo nuevo, algo que va a venir, y que entonces la espiritualidad empieza a preparar ese tiempo nuevo. Ya así, esas dos leyes. La primera asegura el carácter evangélico de la espiritualidad, es decir, es de Cristo, es según la Sagrada Escritura, es en base al anuncio de Cristo. Y la segunda asegura el carácter profético, es decir, que interpreta los tiempos y les da sentido, y que abre camino. ¿Ya? Eso es una espiritualidad desde este punto de vista. Es fiel al origen y a la vez anticipa los tiempos hacia adelante. Pasemos la diapositiva, por favor. Queremos seguir entonces viendo qué es una espiritualidad. Cada época se caracteriza por acontecimientos originales y propios, ¿no es cierto? Por eso Dios se manifiesta de manera diferente en cada época. Va suscitando gérmenes de renovación, de fortalecimiento de la vida cristiana, que enfrentan los desafíos del tiempo en el momento en que se viven. Es decir, por un lado, actualizan la redención, la salvación de Cristo, y a la vez anticipan el tiempo siguiente, como nos lo decían las dos leyes anteriores. Dios da respuesta a los problemas de la humanidad, siempre de acuerdo al modelo que es Jesucristo. En eso no tienen que tener ningún problema de decir que mucho mater, mucho padre quente, ni mucho santuario. Nuestra espiritualidad católica cristiana se fundamenta en Cristo, pero se desarrolla en distintas épocas de acuerdo a las distintas características que se necesitan. Entonces, Cristo, que manifiesta la plenitud de
de Dios en el ser humano. Él es la alianza, Él es la comunión, y lo proyecta en la historia. Su misión se va desarrollando. La encarnación de Cristo en la historia se actualiza a través de espiritualidades, y aquí entra el concepto de espiritualidad. Es decir, es un camino concreto para vivir el mensaje de Cristo y realizar su misión en un momento concreto de la historia. Y por eso hay distintas espiritualidades, como lo vamos a ver a continuación. La primera espiritualidad, después de la ascensión del Señor, hay que dar a conocer a Cristo. El modelo es el apóstol. La primera espiritualidad es la del apóstol, el que vivió con Cristo, que comió con Él, que lo conoció, que lo escuchó, y que fue enviado por Cristo a continuar su misión. Inmediatamente después y coincidentemente viene la segunda espiritualidad, porque seguir a Cristo es dar testimonio de Él, incluso con la propia vida. Muchos de los apóstoles tuvieron que dar su vida, y el modelo es el mártir. La palabra mártir o martirio en griego es testimonio, testigo. Es el que se consume por la misión. Son santos que viven el mensaje evangélico en su totalidad hasta dar su vida por Cristo. Pasemos a la siguiente, por favor. Pasamos a una nueva época, una vez asumido ¿se acuerdan que después vino toda la época de los mártires, que fue larga? Pero una vez que el Imperio Romano reconoció al cristianismo como religión oficial, fue asumido por la cultura de la época, ya no se hace tan necesario el testimonio del martirio. A la luz del Evangelio se asumen las estructuras del Imperio Romano para que la Iglesia se institucionalice. Ya va a tener sus lugares santos, su orden, su jerarquía, sus lugares territoriales. Esto lleva a que se produzca una institucionalización demasiado grande, también de la vida religiosa, por la comodidad, por la falta de desafíos, por como todo establecido. Y frente a esto, San Antonio, el del desierto, decide irse al desierto para vivir radical y ascéticamente la vida cristiana. Aparece el modelo del ermitaño, es una nueva espiritualidad para aterrizar la vida cristiana. Y entonces la vida cristiana se actualiza cargando la cruz, habiendo aparecido como que ya no se necesitaba. Siempre se necesita y siempre hay un llamado a una radicalidad de vida cristiana. Esos fueron los eremitas. Pasa el tiempo y con el desafío de las invasiones de los bárbaros, surgen los monasterios. Hombres y mujeres que se van a vivir en comunidad, siendo eremitas, pero ya no les basta el vivir solos, o con las invasiones era muy peligroso, entonces van a vivir juntos con un modelo entonces del castillo que los defiende, y eso es el monasterio. San Benito, que es el modelo del monje, toma la experiencia y con su trabajo y oración diarios, ora et labora, establece estas comunidades monásticas, se les llamó con el tiempo benedictinos, y hay toda una línea, pero también que están abiertos a la gente que se va yendo a vivir alrededor del monasterio buscando protección, con apostolados de educación y de atención de salud. Este es el monacato occidental. Pasemos a la siguiente. Viene una nueva época en que el monacato, los monjes dieron un gran aporte a la cultura, formaron ciudades, escuelas, hospitales, universidades, pero surge una nueva etapa por la acumulación de la riqueza especialmente. Ya aparece la opción por la pobreza. El modelo lo da San Francisco, y él y también Santo Domingo crean órdenes mendicantes, es decir, que mendigan, que piden alimento, ayuda por amor de Dios, y ellos entonces les dan la palabra, el testimonio, van formando gente, van acogiendo especialmente a los más pobres y alejados, y entonces salen a los caminos a dar testimonio, piden limosna, se reúnen y en conventos, ya no son monasterios, son conventos, porque son monjes itinerantes, ya no viven solos, y es una nueva forma de cargar la cruz.
Luego viene la Reforma Protestante con su crítica a la vida de la Iglesia y a los religiosos, especialmente del poder o del dinero, etcétera. Y la respuesta de la Iglesia es la Contrarreforma, encabezada por los jesuitas y por el Carmelo. Surgen nuevas espiritualidades de acuerdo a la necesidad de la época postmedieval. Y entonces, con la experiencia positiva de Lutero, de la subjetividad, del adentrarse personalmente en el seguimiento de Cristo, ellos desarrollan una forma personal de decisión del seguimiento de Cristo. Se plasma en los ejercicios espirituales de San Ignacio, en la meditación de la Escritura, en la aplicación de la fe a la vida personal, como lo enseña Santa Teresa de Ávila y muchos otros santos. Se vuelve a la radicalidad y fidelidad a la cruz. Entrando en el siglo XIX, nos vamos saltando épocas, pero para irles mostrando el curso, cómo se fue viviendo las espiritualidades. Surge una nueva espiritualidad para ayudar a la proletarización y a la pobreza en la revolución industrial, nuevas órdenes, nuevas vidas religiosas, se les llaman órdenes de caridad, que son los hospitalarios o los educadores o los que van al servicio de las cárceles, ya con San Vicente de Paul, San Juan Bautista de la Salle, o San Juan de Dios, o Don Bosco, etcétera. Hay muchos fundadores y fundadoras que están para ayudar al necesitado a través de estas órdenes de educación, hospitalarias, de moribundos, carcelarias. Cargar la cruz en el necesitado. Pasamos a la siguiente. Llegamos al siglo XX. El siglo XX acentúa la separación del mundo con Dios. Ya vamos llegando a lo nuestro. Cada uno hace su vida individualmente y Dios es sacado de los ambientes públicos sobre todo y se les deja en lo privado. Pero el mismo Dios toma la iniciativa con los movimientos apostólicos y ahí llegamos nosotros. Las espiritualidades de los movimientos apostólicos que preparan y luego aterrizan el Vaticano II, formando laicos que vivan santamente su vida diaria. Los movimientos enfrentan el secularismo de la época que vivimos, acentuando la unión entre fe y vida y la conciencia de misión. ¿Ya? Ahí les hice un paso rápido, quizás quedaron un poco mareadas con el paso de una espiritualidad a otra, y están invitadas a profundizarlo después para ir pudiendo sacar su propia síntesis de este camino de las distintas espiritualidades. Llegamos al padre fundador. Nuestro padre fundador decía que Schoenstatt nació para este tiempo de cambio que estamos viviendo. Nosotros decimos que Schoenstatt ha nacido para este tiempo, ¿ya? Y que nos preparamos entonces para el mañana de la historia. Vivimos un tiempo en que la comprensión y la relación de los acontecimientos con la fe no van de la mano. Hay una separación de fe y vida. Cada vez más la referencia a Dios ya no está en lo normal o en el horizonte de las personas, no solo en la macro realidad, sino también en la realidad concreta y doméstica de nuestras vidas. Esto no significa que se haya perdido el sentido espiritual de la vida o la búsqueda espiritual, ¿ya? No es como una mirada solamente negativa del tiempo, pero hay que constatar que es así. La siguiente, por favor. Hay una desafección con la religión y con la institucionalidad religiosa. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no estoy ni ahí con la iglesia. Hay una distancia también frente a formas y normas. Cada uno lo quiere vivir a su manera, yo me relaciono a Dios como yo quiero, y hay una ignorancia y carencia de vivencias religiosas significativas que inspiren el modo de entender y plasmar la vida. Ya, yo creo en Dios, pero no tiene ningún aterrizaje en mi vida y se llega al agnosticismo con esto. Sin embargo, también hay una necesidad de sentido, lo vemos en los jóvenes, ¿no es cierto? Una necesidad de pertenencia y de trascendencia que están en el alma de la experiencia cristiana y de la espiritualidad nuestra, pero que a muchos no les llega. De ahí lo que aparece aparentemente como un tiempo sin Dios, como un tiempo en que podríamos mirarlo negativamente, pero el padre fundador nos invita a mirarlo como una oportunidad de reconducir hacia Dios.
pero también de un modo nuevo, no quedándonos solamente con las formas tradicionales o probadas de la iglesia, sino que hemos ido haciendo también experiencia de nuevas maneras de relacionarnos con Dios. Y ahí es entonces nuestra espiritualidad, es donde tiene mucho que aportar, porque tiene un claro sello pedagógico, es decir, de descubrir a Dios y de enseñar modos de llegar a Dios, modos de cómo Dios llega también a la humanidad, cómo está presente y cómo podemos encontrarlo. Por eso Schoenstatt abre caminos de una vida cristiana con un triple mensaje, con un triple contenido. Schoenstatt es una espiritualidad de alianza, es una espiritualidad providencialista y es una espiritualidad de santidad de la vida diaria. Podríamos hacer otras clasificaciones, pero esta a mí me parece que es muy completa, de alianza, providencialista y de santidad de la vida diaria. Ya dejamos que es una espiritualidad, ya lo captamos un poco, entremos a la espiritualidad de Schoenstatt. La centralidad del amor, tanto en nuestra vida humana como en el anuncio de Cristo, nos permite entender que toda nuestra espiritualidad se sustenta en la certeza que Dios nos creó, nos salvó y nos conduce por amor. Como decía el Padre, por amor, con amor, en amor, a través del amor, para el amor. El amor es lo central. Esta experiencia entra en contacto con la esencia del ser humano. La definición de ser humano desde el amor nos lleva a reconocer que nos movemos, vivimos y existimos desde, en, para, por y el amor. ¿Ya? No podemos dejarlo de lado, no podemos quedarnos solamente en un cumplimiento o en una frialdad como de sabiduría, de contenidos, sino que es vital, es en el amor. De allí que el desafío de la vida tiene que ver con responder, desarrollar, madurar e irradiar esta dignidad humana, amados hasta dar la vida por nosotros, por Cristo, amados por el Padre en Cristo, por el Espíritu Santo. Y también, no solamente una dignidad, sino que es para descubrir, desarrollar, madurar, irradiar nuestra necesidad de ser amados y nuestra capacidad de amar. ¿Ya? Por eso Dios se hace hombre, para experimentar lo humano y llenarnos en esta como, no sé, es un abismo de necesidad de ser amados que somos, para que Él, que es un abismo de misericordia, nos llene. Es un Dios de alianza. En sí mismo es Trinidad, ¿no es cierto? Es la alianza de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios de alianza que busca sellar alianza con la humanidad. Así es la historia de salvación, con Israel y con la Iglesia. Nos invita a vivir en alianza con Él y entre nosotros. Ya Schoenstatt toma esta verdad, incluso el padre fundador recoge una palabra que estaba un poquito pasada de moda, que era la palabra alianza, para ponerla en el centro de nuestra espiritualidad. El amor de Dios es alianza, es de alianza. Amarlo es vivir en alianza, es una alianza de amor. Ya no puede estar separado, no es solamente un conocimiento, es amor, es vida. Y María es su instrumento para que su alianza de amor se irradie a todo, no solamente a todos, sino que a todas las realidades. Ya es una espiritualidad de alianza. Segundo lugar, es una espiritualidad providencialista. Nuestro acercamiento a la fe es desde la noción y comprensión de una fe práctica en la divina providencia. La fe, ¿no es cierto?, que hemos recibido, pero práctica, realizable, llevada a la realidad de nuestra vida, en un Dios providente, es un Dios que ve por nosotros. La palabra providencia significa eso, Él ve por nosotros, no solamente nos está como mirando, como controlando, sino que ve para darnos, para ayudarnos en el camino de la vida, para darnos lo que necesitamos. ¿Ya? Y
Entonces, incluso más que esa certeza de que Dios está presente, es también la fe en que Dios, que puede iluminar todo lo que vivimos como un espacio de su manifestación. Es un Dios presente, providente, presente, actuante, cercano a nosotros. Y bueno, a muchas personas les ha surgido la pregunta, y a ustedes también, quizás muchas veces, ¿qué ocurre entonces con el sufrimiento, con el pecado, con el mal, si Dios está en todo? Existen, ¿ya? Y no porque Dios lo quisiera, sino por el libre albedrío del ser humano, pero desde esta mirada también el sufrimiento, el pecado o incluso el mal pueden ser espacios para el crecimiento, para despertar vida, para hacernos crecer, para movilizar fuerzas sanadoras, para recomenzar muchas veces. Ya, ¿no es cierto? La cruz es el instrumento de tortura y de muerte de Jesús, pero se transforma en instrumento de vida y de resurrección, también en nuestra vida. Y una fe filial, una fe providencialista, es para nosotros el camino y el medio para poder entrar en relación con el Dios de la vida, pues el contenido de nuestra oración, de nuestra meditación, de nuestro encuentro con Él, ya sea de contemplación, de alabanza, de discernimiento, de reflexión, de petición, de resolución o comprensión, es el descubrir al Dios de la vida que se manifiesta en la vida, en nuestra vida, le da sentido, le da movimiento, le da plasmación. Para este modo de entender la acción de Dios, necesitamos cultivar tres actitudes de nuestro Padre. El contacto con la vida, estar percibiendo a Dios en la vida. ¿Qué nos dice? ¿No es cierto? Y el ejercicio de encontrar a través de las voces de Dios lo que Él nos va diciendo, pero es metidos en la vida. La apertura también al tiempo, somos positivos en nuestra mirada del tiempo y no estamos como replegándonos y cuidándonos, sino que podemos ver qué nos dice Dios, incluso a veces a través de cosas negativas. Y también el diálogo fe y vida. Necesitamos estar siempre haciendo dialogar nuestra fe con la vida para ser guiados, enriquecidos, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Es una espiritualidad providencialista. Y es una espiritualidad de santidad de la vida diaria, porque Dios irrumpe en la historia para reconciliar, para sanar, para restaurar nuestro organismo de vinculaciones. El organismo de vinculaciones son todos los modos en los cuales nosotros podemos relacionarnos con Dios y en los cuales Él llega hasta nosotros. ¿Ya? Y porque nuestro organismo de vinculación está herido por el pecado original. Se rompió en muchas partes el contacto directo con Él. Entonces necesitamos indirectamente relacionarnos con Él, a través de las criaturas, a través de la creación, a través de todo aquello que nos permite poder unirnos a Él. Y ese organismo de vinculaciones que está herido, reconducirlo hacia su fuente, que es Dios, que nos usa como instrumentos para poder llegar a las personas y para llegar las personas hacia Él. Desde esta experiencia podemos deducir el valor de la propia originalidad, el valor, la dignidad propia, de nuestro ideal personal, de nuestro camino de autoeducación, y así el valor del ideal comunitario, el ideal nacional, el ideal de la rama de señoras, por ejemplo, como custodias vivas, o los ideales locales de cada santuario, de cada rama, eh, tantos instrumentos con los cuales eh, nuestra humanidad se pone al servicio, a colaborar con Dios para su manifestación en medio del mundo. Esto es lo importante, es en medio del mundo, para que se manifieste su santidad, para que todos puedan conocer que Él es santo y para que irradie
y atraiga a través de él, hacia él, a través de sus instrumentos, escogidos, educados por él, transformados en instrumentos aptos en manos de María. Es una santidad de la vida diaria, del día de trabajo, como se decía en el primer tiempo de Schoenstatt. Werktagsheiligkeit, santidad del día de trabajo. No solo de los domingos y de las fiestas de guardar. Cuando uno se endomingaba y partía, entonces para algunos eran los días de fiesta, o como en la religiosidad popular. Son las fiestas y después el resto del año da lo mismo. Nosotros no queremos vivir esa separación, queremos vivir la santidad de la vida diaria. Una santidad que no una santidad, y ahí está mal puesto, ahí me faltó la N, no una santidad que exige alejarse del mundo para ser alcanzada, sino una santidad que nos alcanza en medio del mundo. Él, por relacionarnos con Él, por vivir en Él, por vivir en alianza con Él y providencialistamente, Él, su santidad nos alcanza y va creciendo en nosotros. Espiritualidad de santidad de la vida diaria. Pasamos a la última parte, el tercer tercio, que es los puntos de contacto de la espiritualidad de Schoenstatt. La espiritualidad de Schoenstatt ha desarrollado otra tríada más, la tríada anterior, ¿no es cierto?, los tres rasgos de la espiritualidad, o podríamos encontrar en la pedagogía también, ya lo van a ver, muchas divisiones. La espiritualidad de Schoenstatt ha desarrollado esta tríada que son los puntos de contacto para expresar que su riqueza es múltiple y que se refiere a todos los tipos de vinculación que existen. Vinculación entre nosotros, con Dios. Entonces, que se refiere a los tres tipos de vinculación. Vinculación a personas, a lugares y a ideales. Y Schoenstatt recorre estos tres tipos de vinculación. Es nuestro modo de vivir nuestra espiritualidad en todos los ámbitos posibles queridos de Dios, por Dios. Estos son los puntos de contacto. No son otra cosa que nuestros modos principales de vinculación vital con la gracia de Dios, ¿ya? Modos de vincularnos vitalmente con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Dios, es gratis, ¿no es cierto? La gracia es gratis, es gratuita, es regalada misericordiosamente por Dios a todos los que quieren estar en vinculación con Él. Y son modos entonces especiales, principales, son mediaciones paradigmáticas, ejemplares, desde las cuales se alimentan y crecen todas las otras, todas las demás vinculaciones. Son formas vitales de relacionarse con Dios, que nos acercan a Él, nos permiten quedarnos con Él y vivir en Él. Las tres vinculaciones, ¿no es cierto?, que conocemos y que renovamos en cada 18 días de alianza. El vínculo con el santuario como fuente de vida, el vínculo de alianza de amor con María y el vínculo filial y de seguimiento con el Padre Kentenich. El santuario, la mater y el Padre Fundador, nuestros tres puntos de contacto como espiritualidad. Pasamos al santuario. La experiencia del santuario de Schoenstatt es algo que no se puede vivir teóricamente, que no se puede solamente describir en un libro, sino que hay que hacerla personalmente y con tiempo. Es como ese ven y verás de Jesús a los discípulos, ¿ya? ¿Dónde vives, maestro? Ven y verás, le dice. Y él se va a vivir con él, a comer con él, a estar con él, a seguirlo en el camino. Eso mismo pasa en Schoenstatt. Es una vivencia profunda de un bienestar, de ese que bien estamos aquí, hagamos tres tiendas, como en el Tabor, en la transfiguración del Señor. O como toda epifanía que nos narran las Escrituras, aquí es bueno estar, aquí hay que quedarse. Es una verdadera experiencia de Dios que tiene que ver con el nombre de Schoenstatt, ¿no es cierto? Schön, hermoso, bonito, Stadt, lugar. Es el lugar predilecto. ¿No puede ser este nuestro lugar predilecto?, se pregunta el padre Kentenich en la plática de fundación el 18 de octubre de 1914. O como lo dice después en el Hacia el Padre cuando está en Dachau,
es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt. Ahí está la cita del Cántico al Terruño, donde él va meditando cada aspecto, culminando, es que esto es Schoenstatt, es mi hogar, es mi terruño. Con las tres gracias del santuario se expresa la riqueza de la vivencia de Dios. El acogimiento en el corazón de Dios Padre, nos sentimos bien, ¿no es cierto? Nos queremos quedar ahí, Dios nos acoge, la mirada de María nos recibe. La segunda gracia es la transformación interior en Cristo, es lo que se llama la Iglesia Universal, la conversión, el adentrarnos más profundamente en la vivencia de la vida cristiana. La Mater nos va trabajando, educando, nos transforma interiormente y para que en el Espíritu Santo seamos enviados apostólicamente. ¿No es cierto? Es la vivencia de la Trinidad, pero que nuestra Mater la hace cercana, presente en el santuario. Es la vinculación local, pero que se relaciona por la alianza y por la guía providencial de Dios y que nos enriquece como espiritualidad. El segundo punto de contacto es nuestra Mater. No vamos a decir mucho más de la Mater porque todo se relaciona con ella. Solamente les quiero decir que en la alianza de amor con ella nos adentramos en un vínculo cálido y personal con Dios. Ella como mamá, que ha experimentado como hija ese vínculo, nos lo transmite. Y como reina nos dirige, nos educa. Un vínculo filial y fiel como solamente lo puede tener ella, que nos prepara como instrumentos en sus manos para partir nosotros a construir el reino mariano del Padre Dios en Cristo, en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es lo que nos regala la alianza de amor. Y por otro lado también dos cosas más que la Mater como punto de contacto nos va regalando. La imagen de María que Schoenstatt nos presenta, que también tenemos que profundizar y adentrarnos en ella. Schoenstatt nos presenta una imagen de María determinada que nos permite renovarnos en nuestra vida cristiana, porque ella no es solo la imagen y modelo de ser humano redimido, que es como lo tradicional en la iglesia, María alta, arriba de una columna, de un pilar, o arriba en la iglesia, muy blanca, muy como entre el medio de los ángeles, no solamente la imagen y modelo de ser humano redimido, sino que Schoenstatt es también la educadora del ser humano nuevo y de la comunidad nueva por las cuales Cristo dio su vida y ella da a luz a ese ser humano nuevo en Cristo, a esa comunidad nueva, la iglesia. Y también la experiencia mariana del Padre Kentenich, que se va desplegando en nuestra vida. Ya lo contaba Katia ahí de los hitos de Schoenstatt, de la historia del Padre Kentenich. La experiencia mariana del Padre va creciendo también en nuestra vida, la hacemos propia y nos va formando como apóstoles para este tiempo y hacia las nuevas playas de la iglesia, como lo vislumbra el Padre Kentenich, ¿ya? La Mater como punto de contacto. El tercer punto es nuestro Padre Fundador. Y nuestro vínculo con el Padre José Kentenich puede ser muy variado, ¿ya? Desde un minimalismo hasta un maximalismo, ¿ya? Desde ese simple reconocimiento como fundador hasta un profundo vínculo filial y de seguimiento por el cual yo ya eh, no puedo seguir sin la persona del padre fundador. No es obligación adentrarse en el vínculo personal con él, pero sí es obligación el reconocerlo como el instrumento que utilizó María para hacer nacer Schoenstatt como un lugar de gracias y como movimiento apostólico de la iglesia. Es el fundador, ¿ya? Eso es lo que pedimos, eso es lo que pide este punto de contacto. Desde ahí seguir creciendo en la medida también de lo que Dios va formando en nuestro corazón. Y así podemos entonces verlo no solamente como fundador, sino también como educador, como pedagogo, dejarnos formar, y es lo que están haciendo ustedes como dirigentes, para crecer también como educadoras, como formadoras, como acompañantes espirituales de personas y de ramas y de grupos.
pero también como un profeta de nuestro tiempo. Es esa mirada profética que sabe descubrir las indicaciones de Dios y nos enseña también para nosotros hacerlo y tener también una capacidad profética, no solamente de seguidores, sino también de quienes protagonizan la historia de salvación y que acompañamos y guiamos a otros. El Padre también como un instrumento de santidad que nos lleva a la santidad. Como decía la hermana Petra, por ejemplo, pedirle que nos eduque, que nos acompañe, que nos ayude a alcanzar la santidad. Y él no lo va a hacer porque es piola, ¿no es cierto? Porque es humilde. Piola se dice aquí en Chile, perdón para los que no son chilenos. Humilde, sin mayores pretensiones, y él espera a que nosotros le pidamos, que nos eduque, que nos acompañe, que sea nuestro guía espiritual, instrumento de santidad. Podemos crecer también hacia una vinculación filial con Él a través del testimonio de sus hijas e hijos espirituales. Nos encanta eso, ¿no es cierto? La hermana Margarita o padres o qué sé yo, que nos enseñen cómo ellos fueron hijos e hijas del Padre Fundador. De modo que también nosotros podemos lograrlo a través de un camino tranquilo de filialidad y también de seguimiento, porque a la mujer se le da más naturalmente el vínculo filial, al varón se le da más el vínculo de seguimiento, de séquito, como discípulo, como compañero, como el jefe al que seguimos. Pero las dos cosas nos sirven y tanto varones como mujeres podemos adentrarnos en lo filial o en el seguimiento eh, con sus pláticas, con sus textos, con sus retiros, con sus jornadas pedagógicas. Hay un sinnúmero de cosas que nos permiten adentrarnos en su persona. Y en último término, no en último término, es otro Cristo sacerdote, ¿ya? Y eso es fundamental, es otro Cristo. Para muchas personas dicen que Él nos refleja al Padre Dios, pero eso lo hace porque es otro Cristo, y es otro Cristo sacerdote que nos muestra al Padre. Como dice Cristo, quien me ve a mí ve al Padre, el Padre que tenéis también nos lo dice al vincularnos con Él, en su ser sacerdotal, nos muestra el rostro amoroso del Padre. Ya quedaron mareadas No. con rapidez, No. pero este es el contenido que les preparé. Tomé algunas cosas del padre Juan Pablo Robeño, tomé otras cosas mías, del Sí, padre Rafael Fernández, está eh, perfecto, y, padre, muy y- completo. y Y dentro del muy, tiempo, y espero. muy, muy resumido como para que las señoras también puedan profundizar, porque uno puede, está como muy esquemático, entonces uno puede ir profundizando por cada uno de los puntos, entonces está muy claro, muy esquemático y muy claro, así que me Qué encantó. bueno, Vero. No Usted, sé, por hay favor, unas ahí preguntas que corrija. usted puso acá, Yo puse pero yo, preguntas, sí. ya, pero yo quizás, padre, porque yo les hago les doy tareas a ellas, Ya. que son tareas revisadas y bien, que las tienen que mandar desarrolladas y todo el asunto. Entonces yo a las preguntas que mandan los expositores, yo le agrego algunas cosas más, las completo un poco más. Pero a mí Ya, me gustaría, no sé, abrir no sé, el diálogo de algunas preguntas que surjan en este momento desde ellas hacia usted y que usted se las pueda resolver. perfecto, Quizás con mucho preferiría gusto. eso, no sé qué prefiere usted. Pero no, sí, no se olvide de corregir el texto ahí en Sí, ese no sí, especialmente, perfecto. ¿ya? Sí. Gracias. ¿Quién le gustaría preguntar algo? ¿Quién quiere preguntar algo? Hay mucho, mucho, mucho que compartir aquí. Mm. No las veo muy... Ya, la Pili. Pili, La Pili. abre tu micrófono. Padre, lo último que no me quedó muy claro y lo que decía usted de que el Padre es un Cristo sacerdote o sí, Cristo sacerdote, eso me gustaría como a ver si usted me lo puede explicar mejor para que me quede claro porque no lo entendí, o sea, no lo entendí muy bien eso. Y
Y si es que ustedes, a lo mejor estoy equivocada en mi pensamiento, pero los sacerdotes también son un Cristo, Sí. o porque el O sea, Padre, por su el misión. fundamento de esto es que el sacramento del sacerdocio, como todo sacramento, ¿no es cierto?, es un signo visible de una realidad invisible. El signo visible es la persona del sacerdote. El signo invisible, la presencia invisible, es la de Cristo. Entonces, se dice que al ordenarnos sacerdotes, y por eso somos célibes, y por eso tenemos un montón de características, eh, somos otro Cristo al celebrar los sacramentos. ¿Ya? Entonces, eso también es importante para el padre fundador, porque su espiritualidad de Schoenstatt tiene muchos rasgos de su sacerdocio, ¿ya? De ser puente entre Dios y los hombres. El vínculo, ¿no es cierto? Los vínculos. Y entonces él, como sacerdote, es otro Cristo. Y para todos los que critican la espiritualidad de Schoenstatt, esto de que es puro María, no es verdad, porque está todo centrado en Cristo, es cristocéntrica, es por Cristo, con Él y en Él, ¿no es cierto? Y entonces parte desde la persona del Padre Kentenich, es otro Cristo sacerdote que refleja al Padre. Eh, la mater es unida a Cristo, hay una biunidad, dice la espiritualidad de Schoenstatt. Es Cristo y María, como nos lo muestra la imagen de gracias y como lo muestra la cruz de la unidad. Y el santuario es el centro de, como el padre fundador explicaba siempre, cuando uno entra al santuario lo primero que ve es la mater, pero la mater no es el centro es Cristo, la cruz y el sagrario. Eh, como dice el padre, la mater no es el centro, pero está en el centro, está junto a Cristo. ¿Ya? Espero con esto a ver cómo, porque era algo que me estaba faltando, el mostrar que es una espiritualidad cristocéntrica y que nos muestra, porque al ser cristocéntrica es también patrocéntrica, porque Cristo y el Padre no están nunca separados. Es Mariana a la vez, ¿no es cierto? Y por Espero que supuesto, le haya quedado un poco más, Muchas más, gracias, Padre. más. Sí, sí, muchas gracias. muy claro. ¿Alguna otra cosa que quieran aclarar o que quieran complementar? Les agrego algo de la importancia de Cristo, la mística cristiana en Schoenstatt. Si ustedes ven en la hacia el Padre, la presencia de Cristo está impresionantemente desarrollada para que ustedes, en el fondo, entramos por la mater, pero entramos por la mater a Cristo como nuestro compañero, como nuestro Mesías y buen pastor, entramos al Padre como hijos y entramos al Espíritu Santo como enviados. Padre, hay una parte que usted me encantó que dijo y que uno lo ve mucho en la sociedad ahora de arrancar un poco el sufrimiento de nosotras como mamás muchas veces, bueno, en el tiempo nuestro no, pero ahora las mamás actuales que tratan de minimizarle todos digamos, los problemas que se le puedan presentar a los hijos, los dolores, los sufrimientos, todo tratar de que sea el mínimo posible. Y me llamó mucho bueno, siempre me ha llamado la atención que usted dice que con una mirada providencialista, esos pueden ser espacios de tremendo crecimiento y de movilizar fuerzas también sanadoras. Entonces, creo que tenemos nosotros, nuestras señoras jóvenes, esa realidad también, en que muchas piden en el fondo que todo sea fácil, que sin ningún compromiso, que todo sea sin ninguna, sin Sin sacrificio. sacrificarse, entonces, ¿cómo lo podemos abordar nosotros eso o darle un poco más de fundamento a esta parte de la mirada providencialista? Sí.
Yo creo que es una llamada al realismo y no solo al idealismo. Este idealismo de que todo me va a ir bien, de que yo voy a tener todos los medios o todo no me va a pasar nada, como que es un poquito adolescente. El realismo es más adulto, es de maduración, es de enfrentar la realidad como es, con sus lluvias y con sus sequías, con sus tiempos así bonitos, intensos y con sus descansos, ¿no es cierto? Con los rasgos que Dios nos va guiando. Y no es algo que nosotros tenemos que hacer a ver qué me toca ahora, como que si yo guiara la cosa, sino que me dejo guiar. ¿Dónde están mis puntos dolorosos de mi vida, mis misterios dolorosos, como podrían ser en el rosario? Y ver que en esos tiempos, en esos momentos, Dios ha estado más cerca, la Mater ha estado más presente y que me ha formado, me ha hecho crecer, me ha hecho madurar para poder también yo cargar la cruz, que es una dimensión que no le podemos escapar porque es el centro con el cual Jesús nos salvó y que lo que nos pide también, el que quiera seguirme, que carga su cruz cada día y me siga. Entonces, no podemos estar, no sé, las mamás a sus niños como noticias, así como impidiendo que les pase cualquier cosa, como sobreprotectoras, sino que acompañar de tal manera que ellos puedan y las que van a ustedes a guiar se desarrollen también autónomamente, reconociendo los pros y los contras, las dificultades y las facilidades, donde yo tengo límites y tengo que buscar ayuda de Dios y de los demás, y donde tengo fortalezas y capacidades. Se fijan, es un realismo de Exacto. no quedarse solo con lo que conviene, con lo que me gusta, sino también mirar qué me está guiando Dios. Y muchas veces nos pide también el aceptar esas dificultades, esas cruces, pero eso va a traer también fecundidad. Y como preguntaba Lavero, le cambia el signo negativo y como sufriente para transformarlo en algo sanador, en algo que reconcilia. Eso es lo propio de Cristo y es lo propio también que es la misericordia de Dios, porque Él se abre a nuestras miserias. Es un corazón que se abre y se vuelca hacia la miseria para enriquecerla. Exacto. Excelente. Y eso es tan de hoy y uno ve todo esto, especialmente los chiquillos que empiezan a trabajar recién, por ejemplo, que recién salen de la universidad, uno ve que tienen cero capacidad de esta resiliencia o estas fracasos y todo eso, que son fracasos que hemos tenido todos y que los vamos a seguir teniendo. Entonces, no tienen esa capacidad de poder decir, pucha, bueno, con esto me levanto y salgo adelante, sino que caen en depresiones y todo el problema de la salud mental y todo, que en el fondo, Los crisis de pánico, claro que por que supuesto están que tan pueden haber de, cosas de base, yo no lo estoy negando, pero sí hay una falta en el fondo de tener esa fortaleza desde que nací hasta ir pasando mis etapas en la medida de cómo se van presentando, de ir asumiendo la realidad de la vida, pues, en el fondo. Porque hay y de muchas mamás que hacen eso, que en el fondo les muestran una realidad sobreprotección. que no existe. Sí. Mm. Y es un tema Sí, de una fe ejercitada, es una fe cultivada, es una fe practicada, que no me hace ver solo lo bonito, lo ideal, mm, sino que aspirando al ideal yo parto y me asiento, me fundamento en lo real, exacto. que me permite entonces ver en aquellas cosas en que yo necesito pedir ayuda. Como decía San Agustín, que le encanta al Papa León y está tan Mm, como de vuelta San Agustín. San mm, Agustín decía, lo que puedes, hazlo. Lo que no puedes, pide ayuda. de ¿Ya? ayuda. Y esto se trata de pedirle ayuda a la Mater, al Señor.
a los cercanos, a los que me pueden formar, y tener esa apertura, ese reconocimiento. No puedo solo, ¿así? Porque si no, yo no me salvo solo tampoco. Exacto. Gracias, padre. Roxana, tú tienes levantada la mano ahí. Y la Marcela también Gracias. Buenas parece noches, después. padre. ¿Cómo le Soy va? de Bolivia, La Paz. Tengo algunas dudas sobre las dos leyes que usted ha pronunciado, uno que es la ley de la autenticidad y la ley de la anticipación. Un Sí, poco no me queda claro esto de la ley de la autenticidad y tengo un poco de confusión. O usted me dirá si va casado esto de la ley de la anticipación un poco con el providencialismo y la fe práctica en la divina providencia. sí. La autenticidad significa que una espiritualidad tiene que estar fundamentada en el origen, en Cristo, ¿ya? En la escritura, en la catolicidad de la iglesia, ¿ya? Tiene que estar fundamentada en eso, eh, porque si no, no es auténtica espiritualidad cristiana. Tiene que eh, actualizar, hacer presente el misterio de la salvación, ya del contenido de nuestra fe, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el anuncio fundamental, pero que lo expresa, lo vive, lo enseña de maneras actuales, ¿ya? Esa es la autenticidad. Es auténtica en la medida que está cimentado en Cristo. Y la segunda ley, que es de la anticipación, eh, significa no decir que todo tiempo pasado fue mejor solamente, sino que Dios está actuando en el tiempo actual a través de lo que va formando en nosotros y que eso va a significar hacia adelante un camino, un desarrollo que va a realizarse en la medida que nosotros vivimos nuestra espiritualidad y que vamos a enseñar en nuestra espiritualidad de Schoenstatt lo que a los que vienen hacia el futuro les va a significar una respuesta, un camino o nuevas posibilidades. ¿Ya? Eh, entonces, tiene que ver con el providencialismo, por supuesto, porque implica estarse dejando guiar por Dios, creyendo con una fe viva, con una fe confiada en su guía, que Él está conmigo, que me va guiando y que en algunos momentos me dice cierra una puerta y en otros momentos me abre una puerta. Entonces, es la fe providencialista, la fe práctica en la divina providencia, la que nos permite ser respuesta también y anticiparnos a los tiempos que vienen. Gracias, padre. Gusto. Jania, y después la María Raquel. Gracias. Padre, usted nos mencionaba esto que estamos viviendo en el siglo actual, en el siglo XX, que se acentúa en la separación del mundo con Dios, esa separación entre fe y vida. Y nombraba también que Dios no solo está en esa macrorealidad o allá en el horizonte, sino que en esa realidad concreta y doméstica en nuestras vidas. Entonces, ¿usted qué rasgo de la espiritualidad de Schoenstatt cree que el padre Kentenich nos insistiría más en cultivar si estuviera formando hoy, en este momento, a las familias y a los laicos en estos tiempos que estamos viviendo ahora? Sí, yo creo que la centralidad del amor, ¿ya? Como, y que es la espiritualidad de alianza en el fondo, la centralidad del amor, cómo cultivamos el amor entre los esposos, con los hijos, en el núcleo familiar, en la familia extendida, eh, cómo recibimos también al prójimo, al que piensa distinto, al que está no sé, en las periferias, como decía el Papa Francisco, cómo vivimos el amor
de tal manera que eso produce alianza, que produce vinculación, una vinculación verdadera, personal, que considera al otro, que se deja tocar por el otro, el misericordial, como decía el Papa Francisco también, que saca al otro como objeto de caridad para transformarlo en protagonista, en sujeto de amor, de misericordia, de caridad. ¿Ya? El amor, y por eso es nuestra alianza de amor, y es también el vínculo de amor con Dios providencialista, y es el vivir ese amor de tal manera que irradie. Esa es la santidad que Schoenstatt quiere regalar y que parte por lo más pequeño, porque si no parte por lo pequeño no llega a lo grande, tiene que partir por casa. Y partir en el corazón, porque esa separación de fe y vida está en todo, está en nosotros también. Y ya cuántas veces nos quedamos pegados en el celular y nos cuesta rezar, cuántas veces también estamos mirando mal a los demás y juzgando y a uno como que Dios me cuide y me perdone todo, pero a veces no perdonamos a los demás. Se fijan, la separación fe y vida está en todas las realidades, está desde lo más íntimo hasta lo familiar, hasta los hijos. Cuántas veces vemos personas en nuestras familias que no quieren nada con Dios, pero quiere decir que hay que cuestionarse, bueno, cómo yo estoy irradiando amorosamente su cercanía, su enseñanza, y sin estar dando discursos, sino que viviéndolo. El amor, creo que es la clave. Qué linda Gracias, respuesta, padre. padre. Muchas gracias. Gracias. María Raquel. Hola, gracias. Padre, de los 3 puntos de contacto que usted menciona, que siempre tenemos presente, a las personas, los lugares y los ideales, y a ideales. Usted manifestaba que nuestro modo de vivir con la gracia. El tema de la gracia siempre para mí es un poco difícil de explicitar y hacer que las personas me entiendan. Entonces quisiera que me hablara un poquito más sobre esa forma de vivir la gracia, ¿ah? Porque en el contacto con las personas, pero explícame mejor la gracia, por más que trato de explicarla, siempre yo me quedo con la sensación de que falta explicar mejor. Entonces, quizás podría ayudarme un poquito ahí. Sí. Imagínense que la Iglesia le tuvo que poner nombres a cosas que no tenía idea cómo decirlas, ¿ya? ¿Cómo es la vida intratrinitaria? Esto es teología, ¿ya? ¿Cómo es la vida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo se regalan vida el uno al otro? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo qué sé yo? Es tan innombrable, nos supera tanto a la razón humana, que es limitada, que tuvieron que empezar al haber conocido a Cristo, al desarrollar y teniendo como los conceptos del mundo greco-romano, tuvieron que ponerle nombre. ¿Y cómo es la vida de Dios? ¿Qué es la vida de Dios? Y ellos dijeron, es gratuita, es sin ser merecida, es una vida que es tan inmensa, la gloria de Dios, ¿no es cierto?, su realidad de Dios, su inmensidad, su grandeza, su todo poder, su todo amor, que eso quiere revelarse, ¿ya? Es revelación y gracia, ese es el contenido de la fe. Quiere regalarse, se desborda de sí mismo. Es tan pleno, es tan maravilloso este santuario que es Dios en sí mismo, que es de puertas abiertas, que es como de un río que se desborda, es como un geyser, ¿no es cierto? Que llega hasta la vida eterna, dice Jesús. Entonces, es gratis, es gracia, es vida de plenitud, que desborda y que nos colma, que llena el corazón. Entonces, lo que han recibido gratuitamente, dice Jesús, la vida de gracia, denlo también ustedes gratuitamente. ¿Ya? Esa es la gracia. Y nuestro modo de relacionarnos
con la gracia, estos puntos de contacto. En primero, el único y el universal es Cristo. Él es el mediador universal. Pero Él estableció también formas para que nosotros pudiéramos relacionarnos y recibir la gracia. Los sacramentos, ¿no es cierto? La Iglesia como sacramento, los 7 sacramentos y también los sacramentales, que son todos los que dependen de nuestra fe y de nuestro esfuerzo. Ya la Virgen, los santos, los hermanos, el prójimo, los lugares, ya. Entonces, los modos de relacionarse con la vida de Dios, con la gracia, con la persona de Dios, para recibir gracia y para regalar también gracias, el capital, los aportes al capital de gracias. Entonces, nosotros Schoenstatt lo ordenó, los principales son 3, a pesar de que hay muchas maneras de relacionarse con la gracia, de vincularse, de dejarse tocar por la gracia, y que las principales, los cristianos, los de la Iglesia ya lo sabemos, son los sacramentos, ¿no es cierto? Pero para Schoenstatt, estos sacramentales son 3, los puntos de contacto. Muchas gracias. Espero que les sirva un poco. Sí, no, me encantó, me encantó. Gracias. Ya, Gracias. la Denise Que tenía uno en levantada la mano castellano, también. Perdón, sí, Ah. perdón, Vero, que uno dice gracias en castellano, ¿no es cierto?, en español. ¿Por qué decimos gracias? Es porque estamos reconociendo un beneficio recibido y yo le pido a Dios para usted que le dé gracias, que le dé dones. Y por eso decimos gracias. Mira qué importante, qué maravilloso. Gracias. Muchas. Sí, porque Gracias, al recibir la gracia es algo que yo siento. Y Sí. por lo tanto es claro. Muchas gracias. Justo. Gracias. Denise, tú querías hablar también, pero Sí, quería hacer una consulta. Al principio, padre, usted dice que Dios es el centro y nos incorporamos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo me incorporo a Dios? Esa es mi pregunta, porque yo digo ya a través de Jesucristo. Esa es como, no, si me puede... Esa es la respuesta central. Es a través de Jesucristo, por Jesucristo, con Jesucristo. Nuestro bautismo es incorporarnos a Él, pero necesitamos también cosas de la vida diaria para poder vivir esa incorporación, esa pertenencia, esa comunión, esa alianza. Y entonces, una de esas formas que nos dejó Jesús también predilecta para Él es su madre, porque si no, no se la habría dejado al discípulo amado. Ya, ¿no es cierto?, al pie de la cruz, Jesús, antes de morir, le deja a su madre al discípulo y le pide que la tome como madre y a ella que lo tome como hijo. Jesús nos deja su vínculo con María para poder mantener esa vital Christicognitio, dice la Iglesia. El conocimiento vital de Cristo se lo deja a María para que nosotros podamos mantenernos en esa relación de bautismo, de comunión, de confirmación, y que pase a nuestra vida diaria, que no se quede solamente en algunos momentos de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, esa relación, hay muchas maneras. Schoenstatt lo llama el organismo de vinculaciones. Piensen ustedes, decíamos, locales, personales e ideales. Y que a través de todas, eso es como una esfera, pensemos, todas nos llevan a Dios. Pero nosotros tenemos que cultivar algunas que son las más vitales y las más importantes para nosotros. No sé si les sirve algo la respuesta. sí. Muy claro, padre. Muchas gracias. Un gusto. Verónica Morgado sería como la última pregunta. Ya estamos en la hora. Ya. Hola, padre, buenas noches. Yo más que una pregunta quería como hacer un comentario en relación a la pregunta, a la respuesta que era, ¿qué nos pediría hoy el padre Kentenich? ¿Cómo poder liderar, guiar? Y es el amor, usted decía el amor, ¿verdad? El amor lo lleva todo.
eh, ese amor es el que nos va a permitir tener esa claridad de que las que estamos preparándonos somos nosotras, ¿cierto? Y que podemos ir escalando un poquito, por decirlo de alguna manera, y tener desarrolladas más todas estas actitudes del movimiento, pero a la vez ese amor es la que nos va a permitir entender al que no va al ritmo mío. ¿Me explico? Al que no ve las cosas de la misma manera que yo, al que le cuesta subirse a la barca, y tengo que mirarlos con esos ojos de amor, de que los tiempos míos no son los tiempos de todas las que estamos guiando. Creo que por ahí va eso de acogimiento, ¿sí? transformación y envío. Se fija, es un proceso de educación que hace la Mater. Nos acoge, Claro. nos hace sentir importantes, que tiene que ver con el amor, pero después nos ayuda a transformarnos, nos va educando, nos va preparando para salir a darlo también a otros. Sí. Exacto. No, y es cierto lo que dice la Vero, ¿ah? Yo creo que tenemos que aprender mucho nosotros como dirigentes, ese ir al ritmo especialmente, a mí me ha pasado mucho yendo a los distintos lugares de Chile, que en el fondo uno ve realidades distintas, ve idiosincrasias distintas, culturas distintas, ritmos distintos, edades. Cada persona es única e irrepetible, por lo tanto cada comunidad es única e irrepetible. Y nosotros tenemos que ser capaces de desde el amor, conducir a esas personas hacia el ideal, digamos, pero a su ritmo, ¿ya? Y con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucho amor, por supuesto. Si en el fondo ese es, como dice el padre, es un proceso, y todos los procesos son distintos en cada una de las personas, por lo tanto, hay que ser muy respetuosa de esos procesos. Y por eso, Porque, quizá agrego lo último, que ¿sí? el padre fundador decía, es una pedagogía del amor, Exacto. ¿ya? Y el amor es la exigencia más grande. O sea, cuando uno hace algo por amor, no es lo que le sale de guata, digamos. No es lo que le Exacto. sale como de buena onda, sino que es de dar la vida por el otro, ¿ya? Es el amor cristiano. Es, permanezcan en mi amor, nos dice Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ubican, es la exigencia más grande. No lo hacemos ni por beneficio, ni porque me miren bien, lo hacemos por amor, que es el vínculo de la totalidad. Sí. Y en el Eso es, fondo, padre. el final es conducir a las personas hacia Cristo, a la conversión, al encontrarse con Jesús a través de la Mater, y ese es el camino, y ese es un camino de amor solamente. Por lo tanto, lo que más tenemos que cultivar nosotros es eso, el amor. Gilda, parece que estabas tú. Vamos terminando ya, chiquillas, porque estamos en la hora. Gilda, Sí, hola padre. la regalona del padre. ¿Ah? Regalona del padre Patricio. Me llamaba la atención que no le preguntara. Lo importante es que cada una se siente regalona también. Sí, por pues, lógico, supuesto, todas nos por sentimos supuesto. regalonas. Todas. Oye, yo tengo una pregunta, pero como que ya fue como respondida con esto último que ustedes dijeron, porque en alguna parte el padre dijo no quedarse solo con lo que nos conviene. Entonces ahí me surge un poco la inquietud de cómo poder ayudar o cómo poder transmitir nosotras a las nuevas generaciones, pensando en la labor que tenemos como dirigentes, a no quedarse solo con lo que nos sirve o nos conviene de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad. Como padre, ¿cómo lo hacemos en ese sentido? Y ahí se une también al tema de la cruz y del sufrimiento. ¿Ya? O sea, por algo el padre fundador nos
nos guía de la alianza de amor al poder en blanco, a la inscripción, digamos. Es el asumir el camino de Cristo y a dejarse guiar, dejarse educar, porque el dejarse educar tampoco es fácil, ya que porque me educa no es lo que yo quiero, sino que es lo que Él quiere. Él no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, yo creo que una dirigente, una asesora, es lo que hacemos nosotros como asesores. El padre fundador decía, educadores educados, ¿ya? Tenemos que dejarnos educar, tenemos que pedirle a la mater que nos eduque. Y nos educa justamente en los puntos más dolorosos y más débiles. Y en amor, con amor, es filialmente yo voy reconociendo que me está educando, que me está pidiendo también que yo vaya más hacia el ideal y que suelte cosas o que reconozca cosas, que me deje educar, que vaya a la confesión, que vaya a la dirección espiritual, al acompañamiento espiritual, que yo me deje acompañar también, porque así voy a ser mejor acompañante. Es lo que siempre Exacto. decimos, que abrir el corazón, o sea, en la Alianza de Amor, cuando le entregamos nuestro corazón a la Mater, también recibimos el de ella. Entonces, al entregar yo mi corazón, lo abro a esta posibilidad. Mater, edúcame. Edúcame tú a mí. Y La si Max, quiero más, sí, le pido también al padre fundador, ¿ya? O sea, el padre fundador siempre me va a ayudar más porque con la mater muchas veces me quedo en lo que ya tengo. Ujú. Con el padre fundador me puedo abrir a más, a lo que no conozco. exacto. Exacto. La Gracias, Marcela hace Padre. rato Sí. está levantando la manito. Lo que pasa es que no sé poner esa manito. Ya, El padre acaba de decir lo que yo quería decir, porque el padre habló de que el padre fundador es educador y pedagogo. Y nosotros como que siempre lo dejamos como para el final al padre fundador. Y el padre fundador, si uno le pide, así como decía el padre, la hermana Petra le pidió que lo educara y la educó, y todas conocemos la historia de la hermana Petra, yo creo que nosotros también podemos pedirle al padre fundador que me eduque, me guíe para poder salir y entregar Schoenstatt. O sea, el padre es un padre cercano, es un padre que nos habla, es un padre santo. Eso. así es. Y uno lee, puede leer 10 veces algún libro o alguna plática del padre y siempre te va a decir distintas cosas porque va relacionada en el estado de vida que te encuentras, en la situación que te encuentras, en las experiencias que recorren o están alrededor de esa lectura. Entonces es muy, muy, muy enriquecedora. Así que yo siempre las insto a siempre estar leyendo algo del padre, ¿no? Nadie les dice que se lean en la epístola perlonga, pero lean del padre, porque es muy enriquecedor. Bueno, estamos terminando. Creo, padre, ha sido maravilloso. Muchas gracias por toda esta entrega tan... Estuvo 1 hora y media hablando, padre. Así que es Muy bueno. un gracias así, con hartas gracias. Sí. Que Dios lo bendiga siempre, que le siga regalando esa fidelidad al sacerdocio, al padre fundador especialmente. Y tenemos una joya de sacerdote en Schoenstatt y tenemos que rezar por él, así que les pido que en esta oración que vamos a hacer ahora y que vamos a rezar por él primero y después le vamos a pedir a él que nos dé la bendición a cada una de nosotras. Así que le pedimos a nuestra mater, vamos a consagrar al padre Patricio por sus 25 años, por su fecundo sacerdocio, por todos esos momentos lindos, difíciles, eh, todos los momentos de alegría, de tristeza, de soledad, de todo lo que se vive en todos nuestros estadios de vida.
y le decimos a la Mater, oh Señora mía, oh Madre mía, yo te lo ofrezco todo a ti, y en prueba de su filial afecto, te consagro en este día sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón, en una palabra todo su ser, ya que es todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdalo, defiéndelo, y utilízalo como instrumento y posesión tuya. Amén. Así que le pedimos, Padre, la bendición para cada una de nosotras, para nuestras familias, para nuestras ramas, nuestras hermanas de grupo, nuestros asesores también. Mucho gusto. Y les pido oración la próxima semana, que voy a estar en mis ejercicios espirituales, toda la semana. Perfecto. Ya. Le pedí al Padre Juan Pablo que me dé ejercicios, así que voy a estar ahí ¡Qué maravilla! Con otro compañero Así es. curso. Con mucho Qué gusto, pidamos la regaloneado. bendición. Muy regaloneado. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por intercesión de nuestra Madre y Reina, de todos los santos, y de la mano de nuestro Padre y Fundador, las bendiga y las ayude a vivir plenamente todo esto que aspiramos y que se nos ha regalado como una riqueza tan grande, para regalarlo con generosidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Buenas Padre. noches. Buenas noches. Yo les Gracias, estoy mandando la buenas tarea. noches, gracias, noches, chao, gracias. buenas noches. Qué alegría Muchas verlo, padre. gracias. Les voy a estar Muchas mandando la gracias. tareita.